¿Cómo están? Bienvenidos a esta sección del programa que, se los digo bien sinceramente, la gozamos bastante haciéndola junto a Reinaldo, junto a la productora, junto a toda la gente del canal, porque es una parte en donde uno finalmente puede reflexionar sobre muchas cosas que están pasando que en otros momentos solo las decimos de forma noticiosa. Acá las decimos de una manera un poco más reflexiva. ¿Cómo estás, Reinaldo, querido? Muy bien. Me gustó esa presentación, más reflexiva. De una forma más reflexiva, ¿cierto? No. Sí, No, porque hay muchas veces, yo siempre lo digo, que uno hace las noticias o una entrevista y el público también queda un poco con esa sensación de ¿qué habrá querido decir? ¿A qué se referirá exactamente? ¿Cierto? En claro, cambio acá como que vamos aclarando un poco el tema. Y tú que eres como el sí, aclarador oficial de los temas, claro. entonces por eso la Sí. Mira, productora ahí te está me ayudando. estoy aclarando la cara, por eso estoy con unos parches, ¿viste? Me estoy aclarando también las manchas que tenía en la cara. ¿Ah? No, muy bien, porque estás muy joven todavía para Sí, estar tan manchado. De piel, no de sí, alma. sí, sí. Oye, Sí, Reinaldo, bueno, ¿qué tal? mira, lo que pasa es que a la gente también comentarle, digamos, en el periodismo, ¿cierto? Nosotros somos de la escuela anglo, que se dice, ¿cierto? Que es el periodismo, entre comillas, objetivo, digamos, donde el Sí, periodismo informativo, donde las noticias que la gente normalmente escucha en la televisión o lee en los diarios, se supone que son entregadas desde un punto de vista objetivo. O sea, uno dice, a ver, el periodista no está opinando acá en lo que está contando. Pero en este podcast, ¿cierto? Que es lo que estamos haciendo nosotros ahora, nosotros damos un contexto de análisis a las noticias y por lo tanto ya es bastante más opinable porque nosotros reunimos una cantidad de elementos y en función de la cantidad de elementos que reunimos, ¿cierto? Hacemos una interpretación de los hechos y por eso es que, ¿cierto? Tenemos esta sección del programa. así es, así es. Oye, pero yo creo que a harta gente le gusta, de hecho a mí me la comentan bastante esta parte del programa. Oye, y comentarte que no sé si idea mía o qué, pero te veo más tirado que yo. ¿Te estás haciendo algún láser, alguna cosita? Te veo más tirado y más blanco que yo, Sí, estoy pues si como te si... cuento, mira, aquí, viste, me taparon una manchita y me dejaron un parche, por acá también, así que en 2 semanas voy a estar 10 años más joven. 10 años más joven, te vaya a estar te vaya a ver de 12. Sí, Oye, justamente. Reinaldo, bueno, veamos exactamente en qué va el país en este momento. ¿Comenzamos por Bueno, dónde? sí, mira, bueno, hay hartas cosas para comentar, digamos. Yo me quedé con. Es un poco. Es como un chiste esto, me quedé con la bala pasada el otro día cuando hablamos de la violencia, ¿cierto?, en Sí, nuestro país. Y estuve buscando cifras y tengo un par de datos nomás, así para estos típicos datos que me gusta a mí buscar para darle una real dimensión a los problemas que vivimos. ya, Nosotros el año pasado entiendo que fueron alrededor de 200 y tantos homicidios en el país, ¿ya? 200, perdón, en Santiago. No ya, alcanzaron a ser 300 homicidios en Santiago. ya. Bueno, ya hay una sensación, obviamente, ¿cierto?, de descontrol, de descalabro, de que aquí llegó el AMPA, ¿cierto?, para tomarse la ciudad, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, me fui a buscar a Google, que es bastante fácil, cualquiera lo puede hacer, y puse homicidios en Nueva York. Nueva York es una ciudad, ¿cierto? Manhattan, que tiene 8,5 millones de habitantes, prácticamente lo mismo que tiene el área metropolitana de Santiago. Sí, sí, Bueno, me encontré que el año 2022, en esta cierta metrópoli, en Nueva York, hubo 438 asesinatos, ya, alrededor de 100 asesinatos más que en Santiago, ¿ya? ya. En una ciudad que se supone moderna, ¿cierto? Que está Con una controlada, policía súper delincuencia, efectiva, una con una policía súper policía que anda, efectiva. que saca el arma, ¿cierto? Apenas no se alcanzan a bajar Que de llega de radio inmediato patrulla. cuando los llamáis, ellos son súper eficientes. Claro, y le disparan al primero que se le cruza por delante. Bueno, Claro, 438 homicidios. Yo dije, bueno, pero habrá que ver a lo mejor una capital de América Latina, ¿cierto? Para hacer una comparación más realista, en fin. Me encontré con Montevideo, ¿cierto? Que es una ciudad también, ¿cierto? Que se precia de ser bastante segura, un país bastante moderno, líder en sí, América Latina, en muchas cosas, ¿cierto? Nos supera a Chile. Bueno, en Montevideo, 383 homicidios,
más de ¿Cuánta gente tiene Montevideo? ¿Como un tercio? Tienen, no sé, 2,5 millones de ser la población de Montevideo. Entonces, cuando tú empiezas a buscar cifras, Karim, y por eso siempre yo, ¿cierto?, te comento y le digo a la gente que nos ve, ojo con la cifra que usted está escuchando, haga una comparativa, dése una vuelta por Google que no cuesta nada, ¿cierto? Uno se pone a buscar cifras y te das cuenta que efectivamente nuestros niveles de delincuencia han aumentado en forma bastante dramática, pero no están ni con mucho por sobre los niveles, entre comillas, normales de otras capitales del mundo similares a la nuestra. Entonces, no es ahí me pasan el dato, Montevideo 1,5 millones de personas. Mira, no es claro, es mucho menos que Santiago. Entonces, no es que solamente acá, digamos, haya, ¿cierto?, esta sensación de violencia exacerbada y esta delincuencia desatada. Es un fenómeno que se está dando en todo el mundo, y tú que has vivido en Lima y conoces bien Perú, Karim, estarás también claro de que la situación es más desatado que acá, tienen más problemas que en Chile, porque es un fenómeno que se está dando en todo el mundo. En Ecuador también, ¿cierto? Hemos sabido, de hecho quieren implementar la ley Naim Retamal, digamos, acabo de leer, ¿cierto?, en Ecuador, que les pareció una muy buena ley la que se hizo en Chile. En Colombia ni qué decir, digamos, en Colombia de repente, ¿cierto?, explota un auto y en una calle del centro de Colombia mueren 10 personas. O sea, hay un fenómeno que no es privativo nuestro, es un fenómeno, desgraciadamente, no es para alegrarnos, digamos, ¿cierto?, ni para decir, oye, bueno, sigamos bien así, pero indudablemente, ¿cierto?, que no es una cuestión solamente de nuestro país. Y por otro lado, ¿cierto, Karim?, que era un poco por donde quería entrarle a este tema, ¿cierto? El gobierno de alguna manera, si bien es cierto, y esto también lo ha reconocido el propio presidente, no tenía entre sus prioridades, ¿cierto?, el tema de la seguridad ciudadana, el tema, ¿cierto?, del combate a la delincuencia, no estaba en el decálogo de las principales preocupaciones de su plan de gobierno. Pero bueno, llegó el gobierno, se encontró con este desaguisado, ¿cierto? Por un lado, este flujo migratorio, ¿cierto?, descontrolado. Por el otro lado, el aumento de los homicidios, de los delitos violentos también bastante en alza. Y decidió encarar el problema, y ya hay una serie de medidas que ya se están tomando, entre las cuales, ¿cierto?, está el plan Calle Sin Violencia. Calle Sin Violencia, sí. ¿Cierto? 46 comunas de nuestro país, donde están todas las capitales de provincia, las capitales regionales, perdón. Regionales. ¿Cierto? Y acá en nuestra región está Iquique y Alto Hospicio, ¿cierto?, contemplada en este plan. ¿De qué se va a tratar este plan? De alguna manera, ¿cierto?, nosotros fuimos como un proyecto piloto, lo decía el otro día el fiscal regional Raúl Arancibia, con esta llegada de 20 policías especializados, ¿cierto?, en la resolución de homicidios. Sí. Y de hecho, tú sabes, Karim, ¿cierto?, que de los 17 homicidios que hubo en los 2 primeros meses del año, que fue realmente una tasa muy alta para la región, se esclarecieron 14. 14 Imagínate, de ellos. O sea, prácticamente como el 80% lograron esclarecerlo este grupo especial de la Policía de Investigaciones. Bueno, lo mismo se va a hacer con todas estas capitales regionales, ¿cierto?, con todas estas comunas, donde se van a incorporar escuadrones especializados en el combate a la delincuencia. O sea, esa es una de las medidas. Hay muchas otras, digamos. Hay medidas que tienen que ver con rescatar los espacios públicos, ¿cierto? Lo decía el presidente, ¿cierto?, en el encuentro de la ENADE, que él no es partidario de que la gente se encierre en sus casas y le deje, ¿cierto?, la calle a la delincuencia desatada, sino que al contrario, que sea, ¿cierto?, el Estado el que procure rescatar los barrios, ¿cierto?, y los lugares donde son más conflictivos, para que la gente sienta seguridad y pueda volver, ¿cierto?, a caminar por las calles. En fin, hemos visto la cantidad, ¿cierto?, de allanamientos que ha habido, por ejemplo, en Santiago, en distintos barrios, y muy más lejos ayer, ¿cierto?, en Portugal con Mata, donde se vendía droga de estajo. La gente decía, oiga, aquí vienen, entren y salen, venden droga cada rato. Bueno, hubo un operativo, se cerró la casa, la blindaron ahí, no sé si la viste ahí, ¿cierto?, con unas planchas metálicas. En fin, todas esas cosas se están haciendo, y también, ¿cierto?, esperamos que ello vaya dando resultados y efectivamente se note, ¿cierto?, que hay un plan definido, que hay un ataque a la delincuencia exacerbada en el país, y esto por supuesto que tendría que dar buenos resultados. O sea, yo creo que
también hay que considerar, ¿cierto?, que el gobierno se está haciendo cargo del tema, más allá, ¿cierto?, de las disputas políticas y los dimes y diretes, ¿cierto?, de los partidos, que esto sí, que no, que el gobierno que está descontrolado, que no sé qué. Perfecto. Oye, pero sí, hay hartas cosas, hay hartas iniciativas que están en este minuto. El paquete este también de 31 leyes que están intentando sacar adelante en el Congreso sería también otra ayuda a que esto funcionara. El plan Calle Sin Violencia, otra ayuda más para que pudiéramos detener el tema. Sin embargo, igual te quiero preguntar, en Iquique, que tú dijiste hace un rato que estamos con un plan piloto, ¿tú sientes que se nota un poco en la calle, que se nota un poco más tranquilo el ambiente? Mira, en lo que es el centro de la ciudad, yo te diría que sí. Yo he tenido la posibilidad, ¿cierto?, de estar en el centro, no en las horas de la noche. La verdad es que no, tampoco nunca, digamos, fui un asiduo, digamos, visitante del centro de la ciudad, digamos, después de las 8 o 9 de la noche, Claro, pero pero en el día, digamos, tú andas como siempre, ¿cierto?, haciendo tus cosas y no hay mayor problema. Lo que sí, y lo comentábamos el otro día, le preguntábamos a la gente espera una mayor presencia policial. Ahí hay un tema interesante, Karim, ¿cierto?, que me tocó ver el otro día en mi paso fugaz por Santiago. Este tema de la policía no es la policía, es un equipo de seguridad, ¿cierto?, del municipio de Santiago, que por ejemplo en el Paseo Ahumada se notaba, estaban parejas de dos con un traje negro, ¿cierto?, así sí, con bien, unos bien cascos, armado. bien armados, digamos, bien protegidos más bien. Y bueno, en cada 20, 30 metros, ¿cierto?, había estas parejas, digamos, de guardias municipales, que en conjunto además con carabineros, que los vi, ¿cierto?, motorizados, también carabineros a caballo. En la plaza de armas habían 2 o 3 patrullas de carabineros, estaban haciendo control vehicular, en fin. Se notaba bastante controlado, y de hecho conversando con algunas personas me dijeron: oye, qué bueno que esto se está haciendo, pero esto no puede ser pan de un día, no puede ser una cosa que dure 2 días o una semana, esto tiene que ser ojalá prolongado en el tiempo. Así es. Y yo creo que es la esperanza que tiene toda la ciudadanía, ¿cierto? Y así como se está haciendo en el Paseo Ahumada, a lo mejor es un proyecto piloto, también se hizo en el barrio Meix, Eso ¿cierto? te iba a decir, también se hizo en el barrio Meis, se ha hecho en el sector donde, en el sector donde termina Santiago y comienza Estación Central. Esa Claro. es la parte también media conflictiva que hay, bien conflictiva. Sí. Bueno, y en la medida en que estos operativos ¿cierto?, se vayan haciendo en todas las ciudades del país, yo creo que se va a ir notando una mayor seguridad. Y como te decía, bueno, al final a lo mejor el gobierno no lo tenía dentro de sus prioridades, pero está encarando el tema, y me da la impresión de que con medidas bastante eficaces, que están además, me imagino yo, probadas, analizadas, estudiadas. No son cosas improvisadas, digamos, no es que se le No, ocurrió: no, mira, pongamos 20 policías aquí y un escuadrón no. especial acá. No son No, cosas de que hecho, están... de hecho me parece que también parte del tema es poner estos fiscales especializados, no me acuerdo cómo es el nombre, Sí, fiscales preferentes. fiscales preferentes. También es parte, digamos, del avance en la investigación. También hay que tomar en cuenta, Reinaldo, cuando tú tienes todo este tipo de cosas, cuando tú ves en las películas cosas así como CSI, como todas estas series policiales, pero tú te das cuenta que están dedicados a un caso. Entonces siempre descubren, siempre, hasta Los Ángeles de Charlie. Entonces uno dice, ¿y por Ya. qué acá no se puede? Porque, claro, en las películas están dedicados a un caso. Acá es como muchos casos, entonces tampoco la policía da abasto para ir investigando cada uno. En cambio, cuando está este tipo de fiscal, cuando están los policías más especializados, cuando se arma un conjunto de medidas y de características, sí se puede luchar bien. Sí, no, y importante, mira, lo que tú señalas, porque también yo creo que la gente tiene que tener claro, a ver, de los crímenes, ¿cierto?, de mayor connotación pública que ha habido en los últimos meses en nuestro país, prácticamente todos están esclarecidos. Sí. Todos tienen algún autor, han sido detenidos los culpables. En democracia, ¿cierto? Cosa que antes, no sé, si tú pillabas, qué sé yo, a los autores o presuntos autores de un homicidio en una casa, bueno, entraban a la casa y baleaban a medio mundo, morían 2 o 3 personas, y de repente decían: aquí está uno de los autores, y los otros 2 que murieron, bueno, mala suerte, estaban ahí en entremedio, digamos. ¿Te das cuenta? Entonces, hacerlo con las reglas de la democracia no es fácil.
No. Y afortunadamente, ¿cierto? Tanto los homicidios de carabineros como incluso este caso, ¿cierto? De estas personas que fueron encontradas, que habían sido secuestradas a mediados del año pasado y que fueron encontradas, ¿cierto? En un sector ahí de la ruta 68, entiendo. Ajá. Ya estaban detenidos los autores de los secuestros, lo que pasa es que no habían encontrado a las víctimas, digamos, pero los autores de esos secuestros y homicidios ya estaban, ¿cierto? Detenidos. Entonces, también hay en ese sentido que darle todo, ¿cierto? El crédito a las policías y también a los fiscales, que han sido lo suficientemente capaces de perseguir el delito y Sí, encontrar a los esclarecer, culpables. lograr y todo, claro, sí es verdad. Y lo otro que también a mí me llama la atención, Karina, en ese sentido, es que cuando se habla de delincuentes, digamos, de alta connotación y muy preparados, ¿cierto? Y el crimen organizado, bueno, está comprobado que no son ni tan organizados ni tan preparados, porque si los pillan a los 2 días o 3 días que cometieron un delito, es porque los tipos, ¿cierto?, dejaron huellas en todos lados, en los celulares, en los vehículos, donde se desplazaron, en las cámaras de seguridad que había en distintos lugares, los pudieron seguir. Claro, no fueron tan preparados. Claro, entonces no eran tipos que venían de la mafia de Chicago. ¿Ah? No, así bueno, nada. eso por un lado también es una buena noticia, porque si los tipos no están tan bien preparados, es bastante más fácil, ¿cierto? Pillarlo pero y meterlos presos. Sí me gustaría escuchar un poco más respecto a prevención del delito. ¿Ah? Sí me gustaría un poco más, digamos, está bien, se pilla quién hace esto, lo otro, pero sería lo ideal que no pasara. Porque antes llegó la policía, porque antes hubo una resolución del conflicto, qué sé yo, no sé. Eso me gustaría. Un poco lo que yo te comentaba el otro día, ¿cierto? Que no está de menos, que es la inteligencia policial. O sea, si tú te das cuenta que todos estos tipos, ¿cierto? De una u otra manera tienen vínculos, por ejemplo, con gente que está presa, y tú les pinchas los teléfonos, digamos, ¿cierto? Te vas a dar cuenta súper fácil que están preparando un delito, que se van a reunir en tal lugar, que van a hacer tal cosa. Ahora, hacer eso, me imagino, no es nada de sencillo. Hay que tener un equipo de escuchas, personas que están escuchando todo el día, ¿cierto? Esos teléfonos, y que de repente por ahí encuentran una hebra, ¿cierto? Y pueden desbaratar algún hecho delictual antes de que ocurra, pero para eso tiene que haber bastantes personas dedicadas al tema. Uno ve las películas, ¿cierto? En Estados Unidos, no sé, los de la CIA o el FBI, y así es como funcionan, digamos, y pueden ir, ¿cierto?, tomando nota de cuándo se están preparando distintos delitos, en fin. Y ahí yo creo que falta una pata importante en nuestro país que tampoco todavía sí, falta. Sí, todavía falta. Oye, pero lo que sí decirte que la gente del sector de la derecha, no los republicanos exactamente, lo que es Chile Vamos, están poniéndole mucho énfasis al tema de la seguridad en sus candidatos para la próxima elección al Consejo Constitucional, digamos. Sí. Y me parece que tiende a confundir a la gente. La gente empieza a pensar que voy a elegir tal cual candidato porque va a luchar contra la delincuencia. Y no sé, yo creo que ellos no tienen nada que ver en este tema. Nada que ver, pero se aprovechan de decir, yo voy a luchar contra la delincuencia, señor, si usted lo van a elegir para escribir un párrafo de la Constitución, ¿y qué va a poner ahí? O sea, ¿cómo va a luchar usted contra la delincuencia? Entonces, me parece que el sector de la derecha está aprovechando nuevamente la contingencia para prometer cabezas de pescado que no tienen nada que ver con lo que van a hacer los constitucionales. Sí, no? Mira, yo creo que ese también era un tema que querían abordar, Karim, porque bueno, faltan 2 semanas prácticamente, ¿cierto?, para que la gente vaya a votar, es el 7 de mayo. Recuerden, ¿cierto?, los televidentes, los que nos ven, que es una elección obligatoria, por lo tanto, si no va a votar y no se excusa, le van a cobrar una multa que no es menor, entiendo que está entre los 100 y los 400.000 pesos, así que hay que juntar las lucas si uno no vota. Entonces, lo que tú dices, tienes toda la razón. O sea, uno ve, ¿cierto?, las candidaturas en términos generales, no solo la derecha, donde están apelando, ¿cierto?, a una suerte de candidatos que prácticamente serían como alcalde o como diputados, digamos, por lo que están prometiendo. No, lo que pasa es que te digo al tiro, la productora me está retando por el WhatsApp, me dice cabezas de pescado. No me refiero a que no me refiero a que sea una cabeza de pescado el tema de la seguridad, sino que ellos buscan una forma en que te envuelven
al votante, digamos, y le hablan de cosas que no están en las manos de ellos. Claro, claro, bueno, es materia de ellos y la gente les cree. Claro, la gente piensa, a lo mejor, ¿cierto? Si un candidato dice que va a luchar contra la delincuencia o que va a luchar contra los migrantes, ¿cierto? La migración irregular, Claro. que ellos van a ir allá y van a hablar sobre eso todo el tiempo, digamos. Y claro. la verdad es que probablemente ninguno de esos temas quede ¿cierto? Incorporado como un capítulo especial en la Constitución. En términos generales, ¿cierto? En los principios generales de la Constitución probablemente va a decir que el Estado tiene el deber de proteger a sus ciudadanos, no sé qué, cosa que por lo demás, digamos, ¿cierto? Todas las constituciones tienen y que sería lo lógico que así estuviera también. Pero en ningún lado va a decir, oye, que ahora sí vamos a tener 525 carabineros por cada, no sé, 3.000 habitantes, y que en su casa, ¿cierto? Cuando usted salga, lo va a proteger una persona, lo va a llevar de la mano, ¿cierto? Para que tome el bus y después lo va a proteger en el bus. O sea, ese tipo de cosas son cabezas de pescado, digamos, si es que a alguien se le ocurre que podrían ser lógicas, porque no van a ser así. No va a ser así, claro. Y porque además la Constitución, ¿cierto? No está pensada en la coyuntura de este minuto, la Constitución se piensa en un proceso largo, ¿cierto? Que dé estabilidad, reglas del juego, estabilidad para un país a 20, 30, 50 años. No se hace cargo de una coyuntura, no se hace cargo, ¿cierto?, de que ayer mataron a un carabinero o que el día de no sé qué asaltaron, ¿cierto?, el aeropuerto de Pudahuel y se robaron no sé cuántos miles de millones de pesos. De esas cosas de la coyuntura no se va a hacer cargo. Los candidatos que prometan esas cosas están mintiendo, porque no va a ser así. Claro. Y por lo tanto la gente tiene que tener ojo, pestaña y ceja, lo hemos repetido incansables veces acá. ¿Por quién va a votar? Aquí ochentero. Y ahí... Sí. Tienen que pensar bien por quién van a votar, porque si van a votar por un tipo que les está prometiendo puras cosas que no se van a cumplir, que no tienen ningún referente, ¿cierto?, con lo que realmente van a hacer, van a cometer el error de votar por alguien. Mira, te doy así un botón de muestra nomás. Rodrigo Delgado. Exalcalde de Estación Central durante muchos años, ¿cierto? Ministro del Interior del presidente Sebastián Piñera. Apoyado, ¿cierto?, por la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei. ¿Ya? Señala en su publicidad, lo he escuchado por la radio, porque el hombre gasta sus luquitas en las radios, que va a prometer más seguridad, ¿cierto? Vamos a atacar la delincuencia, etcétera, etcétera, etcétera. Oiga, pero si usted estuvo a cargo de la municipalidad de la Estación Central durante 10 años, y la Estación Central era un desastre, en medio estaba lleno de ambulantes, había todo tipo de incivilidades, ¿cierto?, como se les llama ahora, en la Estación Central. Cuando usted fue ministro del Interior, no hizo ninguna de estas reglas y leyes que se están tomando en este minuto, no promovió ni el plan de calles seguras, ni calles sin violencia, ni esto ni lo otro, no persiguió a las bandas narcos, no desarticuló ningún... Entonces, ¿de qué está hablando? O sea, usted está prometiendo qué cosa, y usted quiere que yo vote por usted, ¿ya? Entonces, ojo, pestaña y ceja, ¿ya? Con los candidatos, con lo que proponen. Bueno, ¿y para qué te voy a decir los candidatos de acá de la región Tarapacá, de nuestra región, Karim? Yo los he entrevistado a hartos, a varios. Entonces tú sabes. Cuéntanos. Debo llevar unos 15 candidatos aproximadamente. Estamos tratando de la producción. Y fíjate que, he visto a varios que valen la pena, valen la pena ponerle entrevista, escuchar y todo. Pensé que iba a decir valen callampa. No, pues la otra mitad. La otra mitad, ya. No, he visto a varios que valen la pena, que realmente tienen hartas ganas de trabajar, que son serios, que se han metido en el tema, que tienen ideas que pueden ayudar, bueno, no solamente a Chile, sino que también a la región de Tarapacá, que va avanzando en el tema. Pero la otra mitad sí, valen callampa. Te dice que no diga eso. No, estoy esperando el WhatsApp de la productora en 3, 2, 1. No, sí. Pero es verdad, me he encontrado con todo tipo de candidatos y realmente
algunos sí están bien preparados y saben exactamente a qué van y hablan con la verdad. Hablan con la verdad y le dicen a la gente exactamente qué pueden hacer, qué no, y qué es lo que van a hacer ellos. Pero hay otro grupo que no, que está en esta historia de prometer cosas y la seguridad, y yo voy a hacer que la ciudad sea próspera, y yo voy a hacer que la región sea segura, y voy a sacar a los migrantes, y un sinfín de cosas que no tienen relación con lo que van a hacer ellos, pero que suenan tan tranquilizadoras para la ciudadanía que mucha gente va a ir a votar por ellos. Sí. De hecho, A fíjate que propósito, me tocó uno ya, ya. que A se va ver, modera el lenguaje. que se va a postular para que no cambie nada. Ah, bueno, si hay varios que están diciendo eso. Si yo Elíjame a mí para hacer una constitución, para que no haya una constitución nueva, ¿cierto? Entonces, claro. ¿para qué lo vaya a elegir? ¿Qué sentido tiene? ¿Ah? Claro. Que te dicen, Oye, no, si cambia algo, yo rechazo. Te dicen eso. Sí. En cambio, si todo se mantiene igual, yo apruebo. Y uno dice, ya no voy a decir nada más, pero dice así como, oye. Sí. No, lo que te iba a comentar es que casi todos los que hablan de migración, hablan de que se termine con la migración irregular. Eso es lo que se está haciendo en este gobierno, también se intentó hacer en el gobierno pasado. Nadie habla de la migración regular, de la que está con todas las de la ley. Y la mayoría de las personas que migran lo hacen en forma regular, tienen sus papeles, tienen sus documentos, en fin. Nadie habla de eso. Entonces, cuando tú dices, a ver, pero enfrentemos la migración regular, porque son miles de personas, ¿cierto?, que vienen en busca de mejores horizontes a este país, y no solo a este país, digamos, en todo el mundo. Entonces, ¿qué hacemos con ellos? ¿Ya? Nadie ha hablado, por ejemplo, de qué hacemos si pasan 5.000 personas, pasan 50.000, pasa medio millón, pasan 2 millones de personas que vienen con su familia, con sus documentos, con su título de no sé qué. Nadie ha hablado de eso, ¿te das cuenta? Entonces, aquí hay un aprovechamiento político, una cuestión de verborrea política, ¿cierto? De tratar de sacar las castañas con la mano al gato, cuando efectivamente este es un drama y un problema a todo nivel, en todo el mundo, y que no se resuelve con un par de frases para la galería. Así es. Reinaldo, creo que vamos a tener que despedirnos ya. Estamos súper pasados en el tiempo, pero quiero alcanzar. Yo quería hablar del litio. No vamos a alcanzar. Ya, pero alcanza para la próxima semana ahí vamos a preparar algunos datos. Te doy una pincelada nomás. Ya. Mira, el año 2021 se exportaron 896 millones de dólares en carbonato de litio. 896 millones. En total, el cobre exportó ese año 53.000 millones de dólares. O sea, estamos hablando que el litio fue apenas el 1% de lo que es el cobre. Entonces, ojo cuando también se cuenta esta historia de que este es el nuevo salitre y el nuevo no sé qué. Ojo, porque no todo lo que brilla es oro, en este caso no todo lo que brilla es litio. Ya. Y por lo tanto hay que poner atención, hay que leer, hay que mirar, qué sé yo, ¿cierto? Y está también este tema de que se están haciendo en todo el mundo pruebas con distintos materiales que son más económicos que el litio, así no vaya a ser que esto nos venga, ¿cierto? Al igual que el salitre sintético, ¿cierto? Esto sea una cuestión que dure 2 años, que dure 5 años y que se acabó porque descubrieron que el sodio era más barato hacer las baterías de sodio, no sé qué, o de no sé qué metal, y se acabó la historia. Entonces, oye, pero en el norte de Chile tenemos todas esas cuestiones, pues tenemos el sodio, el potasio, el litio. Claro, por eso, si no hay litio, exportamos sodio. Oye, no, el tema es informarse bien, Karim, informarse bien. Eso es lo que siempre le decimos a la gente. Sí, que no, y los privados que están así agarrándose la cabeza a 3 manos porque el presidente dijo que va a estar siempre ahí manejando el Estado. Pero bueno, eso lo hablamos en el próximo capítulo, ¿te parece? Sí. Ahí vamos a traer más datos y vamos a conversar sobre eso. Ya, oye, decir que se cumplieron 5 años de la ley de inclusión. La ley de inclusión es esta ley que hace que las empresas con más de 100 personas tengan que tener una persona con algún nivel de discapacidad entre su gente. Y fíjate que en Chile, desde que entró
en vigencia ha pasado la ley a tener un 20% más de gente contratada con algún tipo de discapacidad, pero no se ha incorporado gente nueva, sino que se ha recalificado la gente. Por ejemplo, si tú tenías una persona, no sé, ciega, trabajando, antes no estaba calificada como una persona con discapacidad. Era un ciego que tú lo tenías ahí trabajando en lo que él podía. Y después se recalificó con Senadi, con la Compin, con todo eso, como ciego. Pero el avance en que las empresas contraten a personas con discapacidad no se está dando en el país. Solamente se está recalificando. Así es que, no, para que pongan atención a eso, que se me había olvidado decirlo, pongan atención a eso, Sí, y démosle la oportunidad a todos. Sí, estamos totalmente al debe. La ley lleva 5 años y se cumple, pero para variar se cumple a medias. Estamos en Chile. Estamos en Chile. Reinaldo, gracias por haber estado. Ok, Karim, que estés Que muy estés bien. muy bien. Igualmente. Que ustedes sigan con nosotros, que hay más Iquique al día. No se vayan.